El Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin trajo el dominio de Max Verstappen y nuevamente la decepción de McLaren, donde tuvieron una complicada competencia sprint, donde se retiraron de la primera curva ambos monoplazas del equipo de Woking. Con un Gran Premio igual de complicado para ellos, ahora Verstappen ha disminuido de manera considerable la diferencia. Esto a falta de 5 carreras del final de temporada. Estas fueron las acciones de los 10 primeros en el post Gran Premio de los Estados Unidos. Quien inicia el top 10 ganando un punto fue Fernando Alonso, que como la mayoría de los pilotos del top 10 inició con el neumático medio, pero en el comienzo de carrera se desplomó en las posiciones cayendo al 12º lugar, luego de haber iniciado en 10º. Tuvo la fortuna el asturiano de recuperar la 10ª plaza, pues delante de él, Carlos Sainz y Antonelli tendrían un contacto al comienzo de la competencia, que retiró a Sainz por rotura de suspensión, mientras que Antonelli se fue a los últimos puestos. El primer stint del Aston Martin fue tranquilo, encontrándose entre Liam Lawson detrás de él a 6 segundos y por delante tenía a 4 segundos a Nico Hülkenberg. En la vuelta 30 entraba el box cambiando al blando, teniendo para él el segundo stint con más presión, pues le daría alcance Liam Lawson, que se detuvo en la misma vuelta que él y le siguió el ritmo junto a Stroll. Sin superarse estos pilotos hasta el final, mantuvo el 10º puesto Fernando Alonso, recuperando un lugar en todo el fin de semana y solamente logrando un punto, ya que la carrera sprint tuvo un retiro por un contacto en la primera curva, donde se vieron implicados los McLaren. Noveno puesto para Oliver Behrman, que fue el único Haas que logró puntos. Behrman tuvo una carrera decente al solo perder un puesto en el resultado final. Su Gran Premio iniciaba bien, manteniendo su 8ª posición. Durante el primer giro presionaba a Kimi Andrea Antonelli por el 7º lugar, pero se le separó el Mercedes, así que en la segunda vuelta en el tercer sector fue rebasado por Carlos Sainz. Behrman poco después perdía otro lugar, siendo superado por Tsunoda en la primera curva, mandando a Behrman al 10º sitio en la vuelta 3. Lo presionaba Hülkenberg en el primer stint y por delante Tsunoda no se alejaba mucho. Se detuvo el británico en la vuelta 30, pasando a los blandos. Cuando salió del box, por delante tenía a Yuki Tsunoda cerca a 1 segundo. El japonés se detuvo una vuelta antes, teniendo una persecución después Oliver Behrman con Yuki Tsunoda por 5 giros, hasta que en el intento de rebase en el sector 3 nuevamente tuvimos otro incidente, pues el Haas dio un trompo. Oliver Behrman evitó chocar con Tsunoda, que se movió en la curva para defenderse, lo que provocó la salida de la pista en la parte interna, llevándolo a trompear, perdiendo solo un puesto. De aquí al final no recuperó el 8º lugar donde inició, quedando en 9º sitio con 2 puntos ganados. En la sprint su resultado fue 15º. 8º sitio para Nico Hülkenberg. El de Sauber pasó a la Q2 en el 11º lugar. Comenzó con el compuesto medio y tuvo un inicio limpio. Superó a Fernando Alonso, pero de inmediato fue rebasado en la curva 11, antes de la recta larga, por Yuki Tsunoda, que tuvo un buen inicio el de Red Bull. Hülkenberg nuevamente era 11º, pero ganó posteriormente 2 lugares, metiéndose al 9º por el incidente de Sainz y Antonelli en la vuelta 6. Al piloto alemán, que tenía por detrás a Fernando Alonso, no se le aproximaba y perseguiría más de cerca a Behrman, que tenía por delante. Se detenía en la vuelta 32 de 56 por la llanta blanda. Cuando salió del pit 2 giros después, ganó un lugar por el incidente de Behrman, que anteriormente lo seguía Hülkenberg de cerca. Subió con esto el Sauber al 8º puesto y con un gran ritmo de carrera no dejó que se aproximara ni Alonso ni Behrman. Incluso se acercaba al 7º sitio de Tsunoda, pero al final no fue suficiente para superarlo, logrando nuevamente puntuar Nico Hülkenberg desde que logró su podio desde hace 7 competencias en Silverstone. Yuki Tsunoda en 7º sitio fue uno de los mejores pilotos del Gran Premio, remontando 6 posiciones, luego de haber largado en 13º lugar. Tuvo un inicio agresivo, ganándole en la reacción al semáforo a Liam Lawson, y en la primera curva adelantó a Fernando Alonso, ganando 2 posiciones. Luego, durante las heces del primer sector, estuvo a punto de tocarse con Nico Hülkenberg y pudo adelantar al Sauber en la curva 11 del primer giro, entrando así en los puntos el japonés en el 10º lugar. Tsunoda no se detuvo ahí, más adelante pudo superar a Oliver Behrman por el 9º lugar, y para el giro 6 el contacto y retiro de Carlos Sainz con Antonelli le regaló 2 puestos, así consiguiendo el 7º sitio donde terminó la competencia.
El piloto de Haas, al ser rebasado por Tsunoda, no se separaba del japonés, pero no era un peligro para el de Red Bull en la vuelta 29, cuando Yuki salió del box, dio un giro más y tenía de nuevo a Wehrmann detrás de él a un segundo. Lo siguió en los próximos giros intentando adelantarlo en la vuelta 35, y en este giro, en la curva 15, Tsunoda cerró el espacio, pero Wehrmann ya venía lanzado al rebase. A punto de tocarse, el Haas lo evadió por el pasto, dando un trompo, apareciendo por delante del alerón de Tsunoda. De esta forma, Tsunoda se quitó la presión detrás, pues Hülkenberg no lo alcanzaría, y por delante tendría a George Russell a 18 segundos en sexto puesto. Finaliza Yuki Tsunoda en séptimo sitio, ganando 6 lugares. En Azerbaiyán de igual forma logró el séptimo sitio, al igual que este Gran Premio de Austin, donde tanto el Gran Premio como el Sprint obtuvo el séptimo lugar y 8 puntos en total. George Russell en el quinto sitio. En esta competencia no tuvo la misma suerte que en los últimos grandes premios, esta vez teniendo un buen lugar de salida en cuarto lugar, pero no lo aprovechó para retener la posición. En la primera curva fue superado de inmediato por dos monoplazas por la parte de afuera, Piastri y Hamilton, en una gran maniobra por parte de los tres pilotos que evitaron el contacto. Teníamos al comienzo aún a George Russell tratando de recuperar el quinto lugar con Oscar Piastri en la curva 11, pero falló en el intento. Tras el virtual safety car provocado por el incidente de Sainz, el británico en adelante tuvo la tarea de atacar a Oscar Piastri, que llevaban el mismo ritmo que él en la competencia, pero no lograba entrar en la brecha del segundo, gracias a que el McLaren administraba de buena forma el ritmo. Detención a box en la vuelta 33, montando la planta para el piloto de Mercedes, pero al igual que el primer stint, solo alcanzaría a Piastri, que sorprendió con un ritmo decente y no dominante. George Russell terminó 2 puestos detrás de donde comenzó, en el sexto sitio, frustrado ante esta carrera que fue perdida por ambas Ferrari, que le pelean el subcampeonato de constructores. Tuvimos por parte de Mercedes fuera a Kimi Andrea Antonelli, que rodaba en séptimo sitio, y Russell obtuvo 8 puntos de Gran Premio y 7 en la carrera sprint, donde logró el segundo lugar. Fin de semana decente para el de Mercedes. Vamos a la mitad del top 10 con Oscar Piastri, que por tercera vez en el año y siendo consecutivo no tuvo el gran premio deseado para el actual líder del campeonato de pilotos. Una mala posición de largada en sexto puesto lo comprometió de poder entrar al podio. Al principio y solo acá en el inicio ganó 2 lugares y a la vez perdió un puesto, logrando rebasar a Hamilton en la reacción del semáforo y a George Russell en la primera curva por dentro, mientras que por fuera Hamilton lo sorprendía lanzándose para recuperar un sitio. Quedó en medio pero libró el contacto Piastri. Quedando en quinto puesto, Piastri ganaba solamente un punto. La distancia adelante de Hamilton era de 4 segundos, pero no lo alcanzaba Piastri. Incluso tenía más cerca Piastri a George Russell a 2 segundos detrás. Aguantaba el piloto de Mercedes y en el giro 30 tuvo su detención de medios a blandos, y fue uno de los pilotos que tenía un segundo stint muy tranquilo. Al final siguió soportando la presión de George Russell y por los problemas de Hamilton se le acercó en el último giro, pero nada de esto hizo perder el quinto puesto del australiano, finalizando en quinto lugar Piastri, un mal resultado si quiere seguir aspirando por el título de pilotos. Lewis Hamilton de Ferrari tuvo una actuación mediana, ganando solo un puesto en esta competencia. Tuvo un gran premio tranquilo, iniciando con el neumático medio. Fue rebasado de inmediato cuando se apagó el semáforo por Oscar Piastri, perdiendo un puesto, pero en la subida de la primera curva pudo emparejar por fuera y adelantar nuevamente al australiano, que tenía por dentro a George Russell, y no solo recuperó su lugar, sino que ganó un puesto al superar 2 autos. En la primera parte de la carrera perseguiría de cerca a Lando Norris, pero sin poder superarlo, ya que Leclerc tenía un tren de autos en el segundo lugar, aguantando a Lando y a su compañero. Cuando Norris había ganado el lugar de Leclerc, Hamilton quería aprovechar la degradación de su compañero para superarlo en la vuelta 22. Estuvieron al punto del toque. En el último sector, los pilotos de Ferrari, sin dejar pasar Leclerc, a su compañero se metía al pit el monegasco, y Hamilton se encontraba libre ahora, en el tercer puesto, pero después entró al box en el giro 31. Cuando
Cuando salió del pit, Hamilton se encontraba en el cuarto puesto a 8 segundos de Norris y Leclerc, peleando el segundo lugar. No pudo alcanzarlos y Piastri atrás estaba igual distanciado, hasta que de manera repentina en la última vuelta el piloto de Ferrari empezó a perder décimas en cada curva, hasta que la diferencia con Piastri cayó por debajo de los 2 segundos. Un problema no identificado le costó 4 segundos y lo puso bajo la amenaza de Oscar Piastri. Finalmente, aunque el McLaren quedó al alcance del británico, Hamilton cruzó la línea de meta con apenas 1,1 segundos de ventaja en la cuarta posición. De esta forma concluyó el Gran Premio de Austin con un buen resultado para la suma del campeonato de constructores. Abrimos ahora con el podio y con Charles Leclerc de Ferrari, donde tuvieron un gran premio que se destacaron por su ritmo y de aguantar a Lando Norris, pues en el comienzo de competencia rebasó al de McLaren, obteniendo el segundo lugar en la primera curva y soportaba el ritmo en el primer stint a Lando Norris. La diferencia entre estos dos pilotos no se separaba de segundo y medio. Leclerc aguantó la blanda por 21 vueltas y fue el único piloto que inició con esta llanta. Y antes de detenerse, Norris lo intentó rebasar en 2 ocasiones, hasta que lo superó en el giro 21 en el tercer sector. Hamilton aprovecharía el desgaste de Leclerc para rebasarlo también, pero Leclerc fue agresivo con su compañero, sin dejarlo adelantar, y justo en este momento se detuvo a boxes por la llanta media, siendo el único piloto en terminar con este compuesto de los que estaban dentro del top 10. Luego de salir del pit, Leclerc tuvo un ritmo fuerte, y cuando entró a boxes, Lando Norris pudo adelantarlo en una acción de undercut. Además que los de Woking realizaron una mala detención a sus pilotos por cuarta vez consecutiva, y se repetía la misma acción de la primera parte de la carrera, Norris tratando de atacar en la vuelta 51 de 56 a Charles Leclerc, dando una buena pelea por el segundo sitio. En la curva 12 lo logró adelantar, luego de la recta larga. Se quedaba Norris con el segundo lugar y Leclerc tercero, sin posibilidad de alcanzar al de McLaren, y por detrás Leclerc tenía a su compañero a 12 segundos de distancia, logrando un buen segundo sitio para Leclerc y Ferrari, que pelean con Mercedes el subcampeonato. En este gran premio ganó Ferrari con sus dos pilotos. Pasamos ahora al segundo lugar del podio con Lando Norris, que largó en la primera fila con Verstappen, que tuvo un inicio limpio, pero le ganó Leclerc el segundo puesto al comienzo por la parte de afuera de la primera curva y no podía recuperar su segundo puesto Lando Norris, sobre todo para pelear contra Verstappen el primer sitio. En la primera parte advertían a Lando por límites de pista, mientras seguía de cerca a Leclerc. Segundo y medio no se separaban estos dos pilotos y Norris pudo adelantarlo en la vuelta 21. Antes de esto había realizado 2 intentos, pero en una buena maniobra en el tercer sector lo puso en segundo y Leclerc de inmediato entró al box. Norris se detuvo 10 vueltas después que Leclerc y una vuelta antes que el líder Max Verstappen en el giro 32. Lando Norris y McLaren tuvieron una detención lenta de 4 segundos, siendo superado por el monegasco. Quedó el McLaren nuevamente en tercero, tratando de realizar la tarea de acercarse y adelantarlo. Lo alcanzó a 5 vueltas antes de terminar la competencia. En la primera curva alargó la frenada intentando superarlo, pero le devolvió el rebase Leclerc en la salida de la curva 1. Y en ese mismo giro, en la curva 12 con DRS, pudo adelantarlo con éxito. Norris con la blanda, Leclerc con medias, hizo de igual forma la diferencia y terminó en segundo lugar Norris, mismo lugar donde inició, pero no pudo contra Verstappen y solo pudo reducir la diferencia de puntos a Piastri por el título de pilotos. Y en primer puesto tenemos a Max Verstappen, que tuvo un fin de semana perfecto, incluido en las sesiones sprint, donde logró la pole position y la victoria. En el Gran Premio realizó todo a la perfección, con todas las vueltas lideradas. Solo no obtuvo la vuelta rápida de la competencia. Su inicio de Gran Premio fue tranquilo y apenas Norris pudo alcanzarlo en la recta principal, al ser atacado el McLaren por Leclerc en la primera curva. Verstappen quedó libre al frente con aire limpio. Mientras Leclerc se defendía para que no lo pasara Lando Norris, Verstappen ampliaba la diferencia en las primeras vueltas a 3 segundos. Para el giro 15, cuando Leclerc presentaba degradación en la llanta blanda, Verstappen amplió la diferencia a 6 segundos y cuando paró a pit la Ferrari, la diferencia era de 10. Verstappen se detuvo en la vuelta 33 intercambiando la llanta media por la blanda y salió a 6 segundos por delante de Charles Leclerc, que de igual forma que al comienzo se defendería contra Norris y al final se desplomaría su ritmo. Verstappen con todas las vueltas lideradas sin problemas en el monoplaza y teniendo al final a Lando Norris en segundo puesto, concluiría
la carrera a 8 segundos de diferencia, con la victoria número 68 en grandes premios y la 13 en carreras sprint, en un importante fin de semana para él, pues obtiene 35 valiosos puntos, recortando ahora la diferencia a Oscar Piastri, el líder, a solo 40 puntos. Y por si fuera poco, ahora Red Bull está a 4 puntos de superar a Ferrari en el tercer puesto de constructores, y estos lugares pueden cambiar en la siguiente carrera. Después del Gran Premio de los Estados Unidos, de esta forma quedó el campeonato de pilotos y de constructores. La ronda número 20 seguirá con el drama de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México, que traerá una carrera distinta y que pondrá emoción al campeonato. Tanto McLaren como Verstappen tienen que aprovechar la oportunidad para seguir sumando los puntos necesarios de cara a las últimas 5 carreras. Si te gustó el video, te pido apoyarlo con un me gusta y si es posible suscribirte para no perderte nada de la máxima categoría. Sin más, nos vemos en el siguiente video post Gran Premio de México. Hasta la próxima.